Bienvenidos a todos a la segunda parte de este vídeo de formulación nomenclatura de hidrocarburos alifáticos para la ley Lowe, que en el anterior dije el 11, la ley Lowe, física y química, cuarto de eso, el bloque de contenido B7. Así que bueno, vamos a continuar con esta segunda parte. ¿Estamos preparados? Empezamos. Bueno, aquí recordamos antes de nada que si no habéis visto la primera parte, os recomiendo que la veáis, que es el comienzo de la explicación para poder formular de forma rápida los hidrocarburos a un nivel cuarto de eso, incluso primero de bachillerato. Vamos a ver este que es un hidrocarburo alifático, alcano, porque todos son de cadena simple, no aparece ningún ni doble ni triple enlace, y aparecen en este caso algunos sustituyentes. Vamos a tomar este a modo de ejemplo para ver cuáles son las reglas básicas. Bien, en primer lugar, nosotros tenemos que seleccionar la cadena, que yo llamo el tronco de ese arbolito, del que van a salir las ramas. Y la cadena principal será aquella que contenga un mayor número de átomos de carbono, siempre contando en línea recta, ¿vale? Es decir, si nosotros contásemos a partir de este caso, que sería lo primero que se nos viene, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 átomos de carbono. Otra posibilidad sería empezar desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, mismo número de átomos de carbono. Sin embargo, si comenzamos por esta, vemos que esta rama está ramificada a su vez, se complica un poco, entonces en ese caso siempre se elige la que la estructura sea más sencilla de nombrar, ¿no? Otra posibilidad sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En ese caso, cogiendo la rama principal, el tronco principal, perdón, la cadena principal por aquí o por aquí, nos da el mismo número de átomos de carbono. Luego, en este caso, sería indiferente por simetría. Así que, bueno, me quedo con esta, que es la cadena central, la cadena principal, formada por 8 átomos de carbono. Por lo tanto, este grupo de aquí es una ramificación, un radical. Este de aquí es otro sustituyente radical y este de aquí otro sustituyente. Entonces, bueno, a priori podemos ver perfectamente que tenemos tres tipos de radicales distintos que, atendiendo a las normas de formulación de nombrar este tipo de compuestos, tenemos que este sustituyente tiene un átomo de carbono, luego será un radical metilo, porque met indica un carbono. Luego este es un radical metilo o metil. Este de aquí tiene dos átomos de carbono, este con la terminación il, este es un etilo o etil, y este tiene tres, luego será un propilo o propil. Y hemos dicho que la cadena principal contiene 8 átomos de carbono, entonces octa con la terminación alano, porque es un alcano. Luego el compuesto es un octano. Bien, pues simplemente lo que nos queda un poco es ordenar estas piezas del puzzle que hemos ido recogiendo. Una vez que ya tenemos localizado el tronco principal y las ramas de este arbolito nuestro, permítanme el símil, pues tenemos que establecer cuál es el carbono número 1. Podemos empezar el conteo desde esta posición o podemos empezar el conteo desde esta otra posición. Si yo comienzo a contar desde aquí, en el carbono número 3, el tercer carbono, ya tendría un sustituyente. Empezando a contar desde la otra parte, también en el tercer carbono ya tendría otro sustituyente. Por lo tanto, ¿cuál es el carbono número 1? El número 1 será aquel en el que el sustituyente de mayor peso molecular, es decir, el que contenga mayor número de átomos de carbono, esté en la posición más baja posible. Empezando por aquí tengo un etilo que tiene 2 átomos de carbono y empezando por aquí tengo un metilo que solo tiene un átomo de carbono. Es decir, este tiene más prioridad. Por lo tanto, este va a ser mi carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, pues una vez que tenemos esto, vamos a ir numerando estas piezas de puzzle. Entonces, en primer lugar, sobre el carbono 3 tengo un etilo. Pues digo 3, tengo un etil. En el carbono 5 tengo un propil. En 5 tengo un propil. Y en el carbono 6 tengo un metil. 6, un metil. Estos son los tres sustituyentes que tenemos. ¿Cuál es el orden en el que vamos a colocarlo para poder nombrar a este hidrocarburo? El orden será aquel que siga la regla de orden alfabético. La E, la P y la M. Por orden alfabético, la E comienza, luego la M y luego la P. Luego el orden será 3-etil,
6 metil, 5 propil, y ahora el nombre del compuesto, octano. Recordamos la regla. Entre número y letra, un guión. Y entre letra y letra no se coloca nada. Así que este compuesto, 3 6 metil, 5 propiloctano, sería el nombre IUPAC o sistemático que se le da a este hidrocarburo. Veamos otro ejemplo. Bien, en este caso tenemos un hidrocarburo a priori más simple que el anterior y me parece un ejemplo interesante porque de alguna forma nos pone de manifiesto, nos enseña que muchas veces a la hora de nombrar los compuestos, pues no siempre la localización o la determinación de cuál es la cadena principal es evidente o es clara. Entonces, bueno, al principio si nosotros hacemos un conteo en horizontal, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Pero si yo comienzo por aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y subo, 6, 7 contiene 7 átomos de carbono. Parece ser a todas luces que esta cadena es más larga que esta de aquí. Pero si me fijo esto que parece un sustituyente, si comienzo a contar por aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 átomos de carbono. Eso me va a indicar que lógicamente la cadena más larga es esta que se encuentra aquí. Por lo tanto, si esta es la cadena principal, esta bifurcación de aquí será un sustituyente y esta otra bifurcación de aquí será el otro sustituyente, ¿de acuerdo? Luego esta cadena principal es un octano, ya que en línea recta tiene 8 átomos de carbono, sin embargo, a la hora de la representación lo han representado en forma serpenteante, pero eso no significa que no sea una línea recta, del mismo modo que un collar de perlas, al yo quitármelo del cuello y estirarlo, lo puedo poner en línea recta o lo puedo hacer en curvatura. Eso no hace que cambie el collar de perlas, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que llegamos a este tiro, esto por ejemplo sí que es verdad que no va a pasar a la hora de la formulación, esto sería una nomenclatura porque estamos nombrando una fórmula. En el caso del ejercicio inverso, a la hora de formular, no va a tener este problema porque nosotros vamos a representarlo de la forma más cómoda, que es el horizontal. Por eso siempre los ejemplos que estoy poniendo en estas pequeñas explicaciones a modo de tutoriales, pues están relacionadas con la nomenclatura y no con la formulación. Bueno, pues como decía, si empiezo a contar desde aquí, tengo 1, 2, 3, tercer carbono tengo el metilo, y 1, 2, 3, 4, cuarto carbono tengo el etilo. Entonces, evidentemente, comienzo la cadena por aquí, porque me va a quedar el localizador en la posición más baja. En ese caso, vamos a recopilar las piezas de nuestro puzzle, y me queda que en el carbono tercero tengo un metil, en el carbono tercero, cuarto y quinto tengo un etil, que tiene los átomos de carbono, y no hay más sustituyente, el compuesto es un octano. Entonces, vamos a nombrar uniendo estas piezas del puzzle y comenzamos por orden alfabético, porque anteriormente la E de etil va antes que la M de metil. Así que 5 etil, 3 metil, octano. ¿Vale? Listo, veamos el tercer y último ejemplo de este vídeo de hidrocarburos. Bueno, pues aquí tenemos el tercer ejemplo de hidrocarburo que vamos a nombrar en este vídeo. Vamos a hacer el conteo como siempre para localizar la cadena principal: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vemos que la cadena principal es esta o esta, por simetría es la misma, así que nos quedamos por comodidad con la central. ¿De acuerdo? Localizamos tres sustituyentes: 1, 2 y 3. Localizamos el carbono número 1, empezando por aquí, comienza en la tercera posición, comenzando por aquí, comienza en la segunda posición, luego el conteo desde aquí, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos ante un hexano que tiene 6 átomos de carbono. Muy bien. Recopilando las piezas de este puzzle, como siempre hemos hecho, en el carbono 2 tengo un metilo, 2 metil. En el carbono número 4 tengo un metil también.
En el mismo carbono número 4 también tengo un etil. Y el compuesto es un hexano. Entonces, veamos por qué pongo este ejemplo. Este ejemplo aparece en dos metilos, que como sabemos debemos de agruparlo. Entonces, en ese caso, cuando lo agrupamos, sabemos que se utilizan los prefijos di para 2, tri para 3, tetra para 4, etc. Entonces yo tendría un 2,4 dimetil. La pregunta sería, en el caso de que sea dimetil, ¿qué se coloca anteriormente? ¿La D de dimetil o la E de etil? Realmente el sufijo ti, tri, tetra no lo tenemos que tener en cuenta para el orden alfabético. Quiere decir, este compuesto sería un 4-etil, 2,4-dimetil y finalmente será un hexano. Fijaos que realmente lo que yo he tenido en cuenta a la hora de colocar ordenadamente, según el alfabeto, estos sustituyentes ha sido la E del compuesto etilo y la M del compuesto metilo. No tengo en cuenta los sufijos, los prefijos que se le colocan según el número de sustituyentes iguales que haya en la agrupación, ¿vale? Así que eso es lo que quería ejemplificar con este modelo y creo que con eso hemos tenido unos ejemplos muy significativos para poder hacer las zonas de ejercicio. Así que nada, terminamos este vídeo y atento porque nos queda todavía la tercera parte de hidrocarburos en la que hablaremos de alquenos y alquinos. Hasta pronto.